Hola, les presento el sistema de puesta a tierra de fácil mantenimiento comercialmente llamado Hidrator. El sistema de puesta a tierra es un sistema fundamental para todo usuario de energía eléctrica, puesto que nos protege contra descargas accidentales de energía eléctrica, las cuales mediante este sistema son derivadas a tierra. El sistema de puesta a tierra tradicional o más comúnmente utilizado es el que está formado por una varilla de cobre, la cual se introduce en la tierra de manera vertical, tal como podemos observarlo en la parte central, y en la parte superior queda solamente una tapa de registro, la cual podemos observar en la parte derecha de nuestra pantalla, para poder realizar alguna conexión o desconexión, o tal vez realizar mantenimientos a futuro luego de la instalación de este electrodo. Eh, la invención o propuesta innovadora que estamos presentando en esta oportunidad es el sistema de puesta a tierra de fácil mantenimiento llamado comercialmente Hidrator, tal como lo hemos mencionado, y se trata de un electrodo que no es una varilla, sino es una canalización de cobre ramificada, puesto que tiene una entrada y diferentes salidas a diferentes alturas del electrodo. Podemos observar a la mano izquierda la forma del electrodo que, aparte de tener un electrodo de cobre, que a la vez es una canalización, tenemos también la cobertura, una cobertura formada por cemento conductivo. En la parte central podemos ver también el electrodo eh, con una fotografía real. Tenemos en la parte superior el ingreso y tenemos diferentes salidas, las cuales vamos a ver para qué sirven. En la parte derecha tenemos dos operarios que están introduciendo el electrodo hacia la Tierra. Vamos a comparar el sistema de puesta a tierra tradicional con varilla versus el sistema de puesta a tierra de fácil mantenimiento Hidrator. Tenemos que para el sistema tradicional se utiliza una varilla de cobre de 2,40 m. La varilla también tiene un diámetro de media pulgada, 5/8 de pulgada o 3/4 de pulgadas, que son los diámetros más comerciales. Se realiza una excavación desde 2,6 a 3 metros de profundidad. Sin embargo, con el sistema que estamos planteando, el sistema de puesta a tierra de fácil mantenimiento, que es Hidrator, el electrodo es a la vez una canalización de cobre ramificada cuya altura es de 1,6 metros. Inclusive se puede realizar de menos tamaño, pero actualmente lo estamos produciendo de 1,6 metros. Es sustancialmente menor que la varilla de cobre, que mide 2,40 m. Es Hidrator, mide 1,60 m. El electrodo de cobre ya no es como una varilla de media pulgada, 5/8 o 3/4, sino es un electrodo de cobre de 2 pulgadas. Va mucho más allá del doble de lo que representa una varilla de cobre. Adicionalmente, tenemos una pulgada más de cemento conductivo que ya viene prefabricado. Entonces el electrodo en total mide 4 pulgadas con todo y cemento conductivo de diámetro. La excavación que se realiza para poder eh, instalar este electrodo dentro de la tierra es una excavación de 1,70 m, también es sustancialmente menor a la excavación del sistema tradicional, que era de 2,6 a 3 metros. Hidrator solamente requiere una excavación de 1,70 m. Es conocido de que los sistemas de puesta a tierra, una vez instalados, necesitan eh, que se realice un mantenimiento anual o cada 2 años o cada 3 años como máximo. En la parte derecha podemos ver a un operario que está realizando el mantenimiento del sistema de puesta a tierra. Está vertiendo un líquido que posteriormente se va a convertir en gel por dentro de la ventana o el registro
el registro, o sea, la tapa de registro la retira y queda solamente un pequeño orificio para poder verter este gel. Vemos en este gráfico de que después del primer año, segundo año, tercer año, las dosis químicas que se han realizado, que se han instalado o que se han vertido, van perdiendo su efecto y la resistencia va aumentando con el paso de los años. Tenemos también de que a la mano izquierda cómo se realiza este mantenimiento que está haciendo el operario a la derecha, cómo se ve y qué es lo que sucede cuando entra este líquido que se va transformando en gel a medida que va ingresando al sistema de puesta a tierra. ¿Qué sucede, sin embargo, con Hidrator o con nuestro sistema de puesta a tierra de fácil mantenimiento? Este sistema tiene un mantenimiento optimizado. Quiere decir de que muy al contrario de lo que representa el sistema tradicional, que solamente hidrataba la parte superior de la puesta a tierra, en Hidrator tenemos que si lo vertemos en la parte superior también se va a hidratar la misma zona que en la puesta a tierra tradicional, pero si vertemos dentro de la tubería o la canalización que forma parte del electrodo, esta canalización tiene salidas, tal como lo hemos mencionado al inicio del video, tiene salidas a lo largo, o mejor dicho, en toda su profundidad o altura, como lo querramos ver. Cuando ingresa el líquido en esta canalización, por cada salida va a suministrar parte de este fluido y va a hidratar o rehidratar el sistema de puesta a tierra por completo. En este caso tenemos 1, 2, 3 salidas y podemos rehidratar cada zona que corresponde a cada una de las salidas. Entonces, de esta manera podemos llegar desde la parte superior del sistema de puesta a tierra, podemos llegar a todo el sistema de puesta a tierra, incluso la parte más baja. Por lo tanto, el terreno que ha sido tratado y que es tierra de chacra posiblemente, va a ser rehidratado en cualquier momento luego de haber instalado el electrodo, lo cual no sucede con la varilla. Entonces, desde ya tenemos una ventaja en cuanto a la comparación de Hidrator contra el sistema de puesta a tierra tradicional. ¿Qué otra comparación podemos realizar? En el sistema tradicional debemos realizar, como hemos mencionado, una excavación que va desde 2.6 hasta 3 metros de profundidad. El tiempo de ejecución, por lo tanto, de todo el sistema, tanto la excavación como la instalación, puede durar de 2 a más días. Cuando el terreno es rocoso, es un terreno complicado, es posible que demore 4, 5, 6 días. Y cada día se utiliza la mano de obra de 2 personas. Entonces podemos nosotros calcular el costo de la mano de obra por la cantidad de días que se utiliza y tenemos ahí un costo asociado por la ejecución del servicio, no solamente por los materiales. Ahora, ¿qué nos ofrece Hidrator? Hidrator solamente requiere una excavación de 1,70 m, como ya lo hemos mencionado también, y tenemos que el tiempo de ejecución es de 4 horas a más, con la ayuda de 2 personas. Es decir, en un día de trabajo podemos instalar 2 sistemas de puesta a tierra de fácil mantenimiento o 2 Hidrator, cosa que no sucede con el sistema tradicional. Esta es otra de las ventajas que proviene del pequeño tamaño en cuanto a la longitud final del electrodo, pero también tiene que ver con el diámetro total. Recordemos que la varilla tiene un diámetro de media pulgada, 5/8 o 3/4 de pulgada, pero Hidrator solamente en el cobre tiene 2 pulgadas y luego en el cemento conductivo que cubre al cobre, en total tenemos 4 pulgadas. Ahora, ¿qué requiere en cuanto a materiales un sistema tradicional de puesta a tierra? Normalmente, depende realmente del tipo de terreno, pero normalmente el sistema de puesta a tierra tradicional de 3 metros de profundidad requiere de 1 a 2 bolsas de cemento conductivo, 300 litros de agua o más,
incluso a veces se usan más de 500 litros, de 2 a 3 bolsas de bentonita, de 1 a 2 bolsas de sal industrial, de 1 a 2 paquetes de gel conductor. Sin embargo, Hidrator ya no requiere el cemento conductivo porque tiene el cemento conductivo integrado. Utiliza un promedio de 140 litros de agua o más, de 1 a 2 bolsas de bentonita, 1 a 2 bolsas de sal, y en cuanto al gel conductor, es posible que no lo requiera o posiblemente debamos colocar un gel conductor. Pero estas cantidades van a depender del terreno que estamos utilizando. Adicionalmente, para poder realizar el sistema de puesta a tierra tradicional, es necesario retirar 3 metros cúbicos de tierra del sistema tradicional y podemos reemplazarlo por 3 metros cúbicos de tierra de chacra. Por lo tanto, necesitamos vehículos para transportar no solamente la tierra de chacra, sino también para retirar el material que se ha extraído, y estos vehículos para poder traer y llevar el material son de considerable tamaño, ya que estamos hablando de 2 a 3 metros cúbicos. Sin embargo, Hidrator, por su pequeño tamaño, es posible que no requiera tierra de chacra adicional. El volumen máximo, en caso de que sí lo requiera, es de 1.7 metros cúbicos, y esto lleva a conseguir vehículos de menor tamaño. Actualmente no estamos utilizando tierra de chacra adicional, o la tierra de chacra que estamos utilizando se reduce de 8 a 25 bolsas de 30 kilos cada una, es decir, no llegamos ni a 1 metro cúbico. Otra de las ventajas que tenemos con Hidrator por encima del electrodo tradicional de puesta a tierra, que es una varilla, es que, como ven a la mano izquierda, tenemos una excavación de 3 metros para instalar una varilla. Quiere decir de que al realizar esta excavación, el operario que se encuentra dentro de esta excavación está corriendo un constante riesgo, ya que el terreno puede ceder y puede caer sobre el operario, costándole incluso la vida. Sin embargo, como podemos ver a la derecha de esa imagen, tenemos a un operario instalando Hidrator, y él puede ingresar tal vez 1,5 metros, 1,60 m, 1,70 m, y se reduce casi completamente el riesgo de colapso del terreno. Si bien es cierto, nadie puede garantizar que cierto terreno vaya o no a colapsar, en este caso ya no sería un riesgo tan grande, debido a que el tamaño del operario estaría provocando de que su cabeza esté prácticamente a ras del piso. En el sistema tradicional podemos observar a la mano izquierda que la persona está completamente por debajo del nivel del piso. Incluso para poder salir es necesario ciertos medios, como una escalera o algún otro medio para que la persona pueda volver a la superficie. Con Hidrator, la persona puede salir por sus propios medios o colocar una escalera pequeña si así lo desea. Entonces, con el sistema tradicional tenemos un riesgo mucho mayor para el operario por el colapso del terreno, y con Hidrator no tenemos ese riesgo. Podemos aquí simular el colapso del terreno. En el sistema tradicional tenemos que este terreno puede cubrir incluso al operario, causándole la muerte. En el sistema de Hidrator no va a suceder esto. Por más de que el terreno colapse, este no va a cubrir a la persona que ha ingresado, debido a que tenemos 1,70 m de profundidad solamente. ¿Qué otra comparación y ventaja podemos tener de Hidrator sobre la varilla de puesta a tierra? Son las famosas cangrejeras. Cuando en el sistema tradicional, que es una varilla, queremos colocarle cemento conductivo en el mismo lugar
donde se está instalando, este se realiza normalmente con una tubería de 4 pulgadas o 6 pulgadas, la cual se coloca alrededor del electrodo y se va subiendo poco a poco con el cemento conductivo, ya sea en polvo o en pasta, dentro de esa tubería. Pero esto no nos garantiza de que el cemento va a quedar completamente cubriendo la varilla. Es posible que se formen cangrejeras debido a que el mismo proceso estamos levantando una tubería y el cemento conductivo debería quedar en su lugar, pero no hay ningún tipo de garantía de que esto suceda. Entonces, ¿qué sucede con las cangrejeras? Dejan expuesta la varilla del sistema tradicional eh, a, eh, a la tierra o incluso al agua o a las sales del terreno, o incluso puede quedar burbujas de aire y ese lado de la varilla no estaría cumpliendo con su cometido. Incrementaría la resistencia, incrementaría de repente la corrosión y el desgaste. Con Hidrator no tendríamos este inconveniente debido a que ya viene con cemento conductivo prefabricado, como lo podemos ver en la imagen, y no existen cangrejeras por ese motivo. Bueno, tenemos diferentes ventajas del sistema de puesta a tierra de fácil mantenimiento que es Hidrator sobre el sistema de puesta a tierra tradicional, que es una varilla. Sabemos que existen diferentes electrodos ya inventados y patentados, sin embargo confiamos en que Hidrator tiene el conjunto de características que actualmente se necesitan para un sistema de puesta a tierra de acuerdo a la experiencia que hemos venido ganando en el transcurso de nuestra carrera como ingeniero electricista. Muchas gracias y espero que haya sido de su agrado.